Hermanos, hoy comenzamos un tema, no sé cuántos domingos pueda durar. Yo quisiera que tomáramos esta palabra de estas semanas, hermanos, como una capacitación para los planes que tenemos para salir y predicar el evangelio fuera de estas cuatro paredes. No sé si me escuche. Hermanos, atención, no se pierda nada, por favor. Miren, hemos estado hablando del deseo de ver las maravillosas obras de Dios como en antaño. Número 1, fue un mensaje de 3-4 semanas atrás. Y luego, hermanos, ver las maravillosas obras de Dios en nosotros. Yo creo que recibimos testimonios antiguos, testimonios más nuevos, pero yo espero que estos testimonios hayan animado nuestro corazón para meternos, hermanos, en la obra que Dios quiere que hagamos y cumplamos así nuestro ministerio. Ahora, ¿cómo hemos de llevar a cabo este servicio? Pues pudiéramos hacerlo, hermanos, sin mucho meditar, sin mucho pensar y creer que somos tan listos y que tenemos tantos años conociendo el evangelio que podemos salir fácilmente y predicar y ganar almas. Ojalá y fuera así de sencillo, hermano. Ojalá y fuera así de sencillo y viéramos los resultados esperados, porque los resultados, hermanos, pues todos los deseamos, pero nos damos cuenta frecuentemente que no siempre es así. No siempre es así. Entonces, hermanos, estos mensajes de estas semanas, considerémoslos como una capacitación para salir y hacer obra de evangelistas allá afuera. Y entonces, hermano, podamos convertirnos en pescadores de hombres. ¿Cuántos quieren eso, hermano? ¿Cuántos quieren que esta iglesia se convierta en pescadores de hombres? Hermano, este es un llamado particular como general. Bueno, entonces yo he hecho un sermón que se basa en una forma homiléticamente hablando, es decir, en el arte de hacer sermones. A veces hay una forma, a veces es conforme lo que el texto nos vaya diciendo, otras veces es alegóricamente, se hace un sermón, se toma una alegoría, una metáfora, una parábola, y en esta ocasión hay otra forma y vamos a usar hoy el método de, ¿cómo le diré? La palabra se oye muy rara, pero el asunto es juntar dos textos para llegar a un punto, a un objetivo, ¿sí? A un punto y a un objetivo. Entonces vamos a leer dos pasajes que usted dirá a lo mejor no tienen nada que ver, pero cuando vayamos avanzando en el mensaje nos vamos a dar cuenta que sí tienen mucho que ver con el objetivo del sermón, con el propósito del mensaje, y que en este caso, hermanos, es alcanzar las promesas de Dios referente cuando echamos la semilla y los resultados que deseamos obtener, porque esos resultados que nosotros deseamos obtener cuando predicamos, en primer lugar deben de ser los mismos que Dios quiere, ¿verdad? Nosotros no predicamos, como dice Pablo en algunas ocasiones, que algunos predican por envidia, otros predican por vanagloria, y sabemos que hoy otros predican por ganancia deshonesta, ¿verdad? O por ganancia económica. Hermanos, nosotros queremos predicar, hermano, con el objetivo correcto, y para que sea el objetivo correcto tiene que ser el objetivo de Dios, que las almas se salven, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a hacer uso de esta forma para que no les sorprenda. Vamos a leer dos pasajes. El tema es Dios y sus promesas. Esa es una parte, hermano, Dios y sus promesas. Y la segunda parte es el hombre y la fe. El hombre y la fe. Hermanos, las promesas de Dios existen, sí existen, pero son para el hombre, y el hombre tiene que alcanzarlas, debe desearlas en primer lugar, y en segundo lugar tiene que buscarlas.
Bueno, vamos a ver, hermano, en medio de estas dos cosas, vamos a ver, hermano, que esto se junta, ¿sí? Vamos a ver que se junta y entonces, hermano, alcanzaremos nuestro objetivo. Vamos a leer pues en primer lugar el Salmo 126, vamos a leer dos pasajes que se encuentran ahí, versículo 5 y versículo 6, y de ahí nos vamos a pasar o vamos a unir esto al tema de la fe. El Salmo 126, estos pasajes hablan de la promesa de Dios al predicar el Evangelio, y Romanos 4, 19 al 21 hablan de la fe que debe de existir para alcanzar estas promesas de Dios. ¿Ya me entendió más o menos cómo vamos a juntar estos dos pasajes, estas dos ideas? Ok, espero que lo entienda. Y en el transcurso del mensaje lo ampliaremos muy bien, espero. Dice así, Salmo 126, versículo 5 y versículo 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, aquí está la promesa, con regocijo cosecharán, dice, segarán. Y el versículo 6 reafirma esta idea, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá, dice, aquí está la promesa, a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, los resultados. Hermano, de entrada pues vemos que esto no es un trabajo fácil, ¿verdad? Dice, se menciona que se mencionan las lágrimas, se menciona ¿qué más? El lloro de alguna manera, ¿verdad? Bueno, llorando, hay que caminar, hay que andar por este tramo y llorar y sufrir a veces. Bueno, pero hay promesa de Dios aun cuando existan estas cosas. Ahora, Pablo a los romanos toma la vida de Abraham y de Sara para poner un ejemplo de fe, para alcanzar las promesas de Dios. Y esto se puede aplicar a todas las promesas, pero hoy vamos a hacer hincapié sobre todo en estas promesas. En la promesa de Dios que hay cuando nosotros predicamos el Evangelio, si lo hacemos bien, y tener los resultados que queremos y que Dios quiere. Dice Pablo a los Romanos capítulo 4, verso 19 al 21. Dice Pablo de Abraham, y no se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, y luego entre paréntesis dice, siendo de casi 100 años. O, segundo ejemplo, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía una promesa de Dios, ¿sí o no, hermanos? Sí. No es la misma promesa a la que nosotros queremos hacer referencia, pero para toda promesa se requiere fe. Si la queremos alcanzar, se necesita fe. Pero hermano, ¿cómo debe de ser esa fe? Vamos a hablar de las dos cosas, de la promesa y de nuestra fe. ¿Cómo alcanzar esa promesa? Bueno, hacer referencia de la promesa que encierran los primeros dos versículos, eso de que con regocijo cosecharemos, o volverán con regocijo, ¿verdad? Trayendo sus gavillas. Necesitamos la fe correcta para creer, fíjese bien, estas promesas. Mire, Dios tenía el propósito de que Abraham fuera un ejemplo sobremanera excelente. ¿De qué cosa? Del poder de la fe. Voy a aprender esto, hermano. Me estoy cosiendo, discúlpeme, tengo mucho calor. Sí. Dios quiso, hermano, que Abraham, por eso Pablo lo menciona, hermano, que Abraham fuera un ejemplo de fe para alcanzar ¿qué cosa?
las promesas de Dios. Le vuelvo a repetir, el ejemplo de Abraham era tener un hijo y que de su hijo, hermano, naciera bendición para todas las familias de la tierra. Bueno, nosotros, hermano, tenemos una promesa y Pablo dice que para alcanzar las promesas es necesario fe. Miren, necesitamos la fe correcta. Dios tenía, pues, hermano, el propósito de que Abraham fuera un ejemplo excelente. Abraham iba a ser, y todos nosotros lo sabemos, el padre de todos los creyentes. Abraham es el espejo, el modelo y referencia de la fe. Abraham estaba destinado a ser el supremo creyente de la era de los patriarcas allá, hermano, de los primeros padres. Ese apacible y venerable anciano, líder de ese noble ejército de creyentes en Dios, en el verdadero Dios. Abraham, hermanos, por eso es mencionado en la genealogía de Jesucristo. Cuando Mateo menciona la genealogía, menciona a Abraham como padre de nosotros, de Jesucristo y nuestro también. Abraham está ahí. Y hermanos, no es por otra cosa, sino porque Abraham creyó a Dios. Hermanos, si hubiera algún mérito, hermano, en el creyente o alguna característica en la iglesia de Dios, no que sea mérito, sino una característica en la iglesia de Dios, es que creímos, que hemos creído en Él, que hemos creído en el Señor. La fe es lo único que se nos puede atribuir. Miren, con el objeto de producir un carácter tan superior, tan eminente, se precisaba o se requería que la fe de Abraham fuera ejercitada. Escuche esto, hermano. La fe de Abraham tuvo que ser ejercitada de una manera especial e inigualable. No podía conocerse el poder de la fe de Abraham a menos que fuera sometido a las más severas pruebas. Y con ese fin, y entre otras pruebas de su fe, Dios le dio la promesa de que en su simiente, y cuando dice su simiente, tradúzcase ahí, su descendencia. Dios le dio la promesa de que en su descendencia serían benditas. Ya dijimos todas las familias o todas las naciones de la tierra. Pero hermanos, no obstante, Abraham, usted y yo conocemos la historia completa, permaneció durante largos años sin heredero. ¿Sí o no, hermano? Sabemos, Abraham permaneció sin heredero, hermano, aun cuando la promesa estaba, permaneció por años sin que la promesa se cumpliera. ¿Por qué, hermano? ¿Porque Dios miente? ¿O será porque Dios hace una promesa y luego se le olvida y va a hacer otros quehaceres y luego se acuerda después de varios años que hizo una promesa a algunos y regresa? ¿Será eso acaso el meollo del asunto? No, hermanos. El meollo del asunto es que cuando Dios hace una promesa a quien quiera, hermanos, Dios quiere que esos que recibieron la promesa ejerciten su fe y lleguen al punto de que cuando la reciben entiendan que esa promesa vino de Él, Dios la proveyó. Vamos a hablar, hermano, profundamente de esto. Miren, Abraham tenía una promesa y sin embargo, hermanos, pasaron años sin que esta promesa se cumpliera. La promesa al principio, nosotros sabemos, sobrecogió a Abraham cuando la recibió originalmente. Pero hermanos, Pablo menciona a Abraham y dice que no dudó de esa promesa. Leemos que se rió. Abraham se rió de la promesa. Muy frecuentemente decimos Saraí fue la que se rió. Vamos a ver así rápidamente, hermano. Yo le digo que cuando leamos estos versículos usted vuélvalos a leer, porque hay ahí, hermano, pareciera que fue lo mismo, pero nos vamos a dar cuenta de que no fue lo mismo. Abraham se rió, hermano, cuando recibió por primera vez la promesa. La primera vez no, la segunda vez sí. Le voy a decir dónde sucedió. Se rió al principio Abraham porque, hermano,
lo hizo con un gozo santo cuando Abraham se rió ante el pensamiento de que una bendición tan grande e inesperada iba a llegar a su vida. Génesis 17:17 dice: esta no fue la primera vez que Dios le habló de la promesa. Ya había Dios hablado a Abraham. Ahorita vamos a leer la primera vez, pero aquí está donde Abraham se ríe. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Escuche eso, a diferencia de Sara. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham se postra sobre su rostro, se humilla ante Dios cuando está oyendo la promesa. Y luego dice, y se rió, pero también dice, y luego dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, dice, y Sara ya de 90 años ha de concebir, dice. Ahora vamos a ver el caso de Sara, porque la promesa también sobrecogió a Sara. Dice ella, y vemos que sin embargo ella dudó cuando ella se rió, lo hacía por incredulidad, a diferencia de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 12 y 13, dice: se rió, dice, pues Sara entre sí, dice, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Versículo 13: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Si usted se fija, hermano, Dios no reclama a Abraham su risa, porque eran diferentes. Usted va a decir: hermano, qué machista es usted. Bueno, yo le estoy diciendo lo que leo en la escritura. Si usted se fija, Sara, ¿dónde estaba Sara cuando oyó la promesa de Dios? Si leemos unos pasajes antes, no los vamos a leer, le recomiendo que los lea en casa. Dice la Biblia que estaba ahí entre bambalinas, estaba ahí de chismosilla, oyendo en la tienda, dice. Estaba ahí entre la tienda oyendo qué le decía el Señor a Abraham, ¿verdad? Entonces son actitudes diferentes, pero cuando Abraham oye, se postra y valora en su corazón, ¿verdad?, lo que Dios le está diciendo. Ahora, hermanos, el cumplimiento de las promesas, otra vez le digo, de la promesa, perdona, Abraham se hizo esperar, porque Abraham tenía, fíjese bien, 75 años cuando Dios le llama y le hace conocer su propósito, no solo para con él, sino para con su descendencia. Tenía 75 años, escuche bien, Génesis 12:1 dice: por primera vez, esta sí es la primera vez que Dios menciona la promesa a Abraham. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego aquí empieza la promesa y le dice, versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces aquí ya empezamos a entrever la promesa, pero sigamos leyendo, versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y otra vez dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando dice en ti, hermano, Dios está hablando otra vez de una descendencia de Abraham que todavía no tenía. Era una descendencia prometida, era una promesa de Dios. Versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham ¿de cuántos años, hermanos? De 75 años cuando salió de Aram. Dice, ahora compare esto, 75 años, el capítulo 21, versículo 5, ¿qué dice? Habla del cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años pasaron? 25 años pasaron. Vuelvo a repetir o vuelvo a preguntar, ¿acaso Dios se olvidó de Abraham? ¿Acaso Dios, hermano, dijo, voy a hacer repelar un poquito, ¿verdad?, este viejito? No, hermano, Dios tenía un propósito con retardar su promesa. Abraham esperó con paciencia, habitando, dice la escritura, como extranjero en tierra ajena,
mirando el pacto que el Señor había hecho con él y con su descendencia que todavía no nacía. Abraham se mantuvo. Ahora la pregunta es, ¿hubo en este tiempo alguna sombra de duda que atravesara por la mente de este santo patriarca, hermanos? ¿Habría duda? ¿Vaciló ante la promesa por alguna incredulidad? Pablo da a entender que no. Los pasajes que leímos, hermano, como texto de salida, Pablo da a entender que no, porque Pablo está refiriéndose o está siendo muy agudo en presentar la fe correcta. Y Pablo dice, Abraham no vaciló en nada. Pero nosotros cuando leemos la historia de Abraham verdadera, allá en el Génesis, nos damos cuenta de que sí, hermano, sin duda, Abraham, hermano, vaciló. Claro que sí. Sí hubo sombra de duda, ¿verdad? No recuerdo, es el capítulo 15, cuando Dios, no sé si es la segunda vez que le recuerda a Abraham que le va a dar descendencia. Le dice a Abraham, le dice, Señor, pero ¿qué me darás? Dice, si ando así sin hijo y mi único heredero es este Damaseno, Eliezer, dice Abraham. Entonces Abraham estaba como que diciendo, Señor, pues sí, me hablas de un hijo, pero ¿cómo me vas a dar un hijo? Y luego hay otra, hermano, sombra que se posa sobre la vida de Abraham, hermano, que es todavía más fuerte, que es, hermano, el error que cometió en hacerle caso a su esposa y tener un hijo con su criada, Agar. Hermano, esa es una muestra de debilidad que no podemos borrar de la Escritura. Sin embargo, Pablo nos está diciendo, pasaron todas estas pruebas en la vida de Abraham, en los momentos difíciles. Hermanos, ahorita hablaremos de eso, si es que llegamos ahí. Todos, hermanos, nuestra fe muchas veces se debilita. Hemos puesto en otras ocasiones la vida de Juan el Bautista, por ejemplo, ya en la cárcel, con pruebas y luchas de fe, mandando a sus discípulos, diciéndoles, vayan otra vez con Jesús, ¿verdad? Con el maestro, y pregúntenle si es él o esperamos a otro, porque, hermano, todos pasamos por esto. Ahorita voy a poner algunos de esos ejemplos que le puse en los sermones anteriores, esos personajes que exaltamos, hermano, y que dijimos, no, hombre, mis respetos para Savonarola, para Wesley, para estos hombres. Ahorita vamos a poner, hermano, otros aspectos de su vida que hablan exactamente de esto. Bueno, mire, escuchó entonces Abraham la razón carnal por la esterilidad de su mujer y por su edad, sin mantener firme su confianza en Dios. Sin duda, en momentos así lo fue. Había, hermano, pesado muy bien las imposibilidades, escuche, naturales que se interponían en el camino, como número uno, la esterilidad de Sara o de Saraí. Hermano, ¿usted cree que ellos sabían que su mujer no podía concebir? Ellos sabían, Sara sabía, Abraham sabía de esto. Génesis 11:30 dice, por si no lo recordamos, dice, mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Primera imposibilidad. Hermanos, siempre que nosotros queramos alcanzar una promesa de Dios, no es como ir y pararnos abajo de un árbol frutal y cortar las ramas, no. Recuerdo mucho a mi hermana Magda Rodríguez, la que la conocieron. En su casa tenía un limonero, y entonces siempre que yo iba a visitarla y a orar por ella, me decía, hermano, el árbol tiene muchos limones. Y yo decía, híjole, y siempre decía que se le olvide a la hermana, pero no, nunca se le olvidaba. Decía, hermano, el árbol tiene muchos limones, lleve limones. Y yo, en otra ocasión, hermana, le decía, no, lléveselos porque después se nos olvida, ándele, llévelos. Y yo, pues bueno, era una hermana ya anciana y me daba pena. Y hermano, pregúnteme cómo regresaba. Pues sí, muy ricos los limones, pero hermano, aruñado de todos lados. Usted sabe cómo son los árboles, los limoneros, son muy espinosos. Entonces llegó un punto en que yo le decía, hermana, ¿me da chance de estrujar el árbol? Sí, ándele, estrújelo, todo lo que quiera. Y ya después mandó a hacer un palo con un carpintero, con un gancho. Decía, ándele para que no se espine, pues porque me veía, hermano, todo aruñado. Hermano, así son las promesas de Dios, así son.
Dios las da, son seguras, son bendecidoras, pero cuando nosotros las alcancemos, hermano, hemos de haber recorrido un camino que nos ha de enseñar y capacitar, hermano, para alcanzar otras promesas. Tenemos que ser enseñados, hermanos, en alcanzar las promesas de Dios. A Abraham le pasó exactamente así. Mire, Génesis, ya vimos la esterilidad de Saraí. Número 2, ya mencionamos la edad de ambos cónyuges, Abraham y Saraí. Génesis 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. 100 y 90, ¿conoce usted a alguien que a los 100 años, hermanos, está comprobado, los hombres sí pueden engendrar? Escuche, los hombres está comprobado, los varones pueden engendrar, dicen algunos, hasta los 80 años todavía. ¿Sí sabía usted eso? Hasta los 80 años aproximadamente todavía un varón puede engendrar, pero una mujer, hermano, no puede concebir más que, hay diferentes casos, pero la mayoría de las veces, hermano, más tardar a los 50, 55 años, hay casos excepcionales, pero de ahí en más, hermano, ya no pueden concebir. Estos tenían 100 y 90, hermano. O sea, era una imposibilidad más la edad. Y número 3, a consecuencia de la edad de Saraí, hermanos, obviamente había una incapacidad natural que se desprende de ello. Génesis 18:11 dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, estéril Sara, no dice aquí, pero dice también que le había a Sara cesado la costumbre de las mujeres. ¿Usted entiende esto, hermano? Bueno, aquí el escritor sagrado, y por eso, hermano, los predicadores debemos de tener mucho cuidado de lo que hablamos aquí en el púlpito. Yo sé, hermano, que hay gente que dice: no, hay libertad, ¿verdad? En la iglesia hay que enseñar todas las cosas, sí, pero con el debido respeto, hermano, con los debidos cuidados. Porque si un escritor bíblico usó de esta figura llamada eufemismo, ¿qué es un eufemismo, hermano? Un eufemismo es cambiar una frase o una palabra para que no se oiga tan fuerte y pueda ofender a los oyentes o a los lectores. Eso es un eufemismo. Pues aquí el escritor sagrado hizo uso de esta figura y dijo: y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? La costumbre de las mujeres, en vez de decir que Saraí había dejado de tener su período, ¿sí me entiende? No se oye tan fuerte, ¿verdad? Tampoco, espero. O que había entrado, para que mejor entendamos con las palabras médicas modernas, había entrado en la menopausia. Sara había entrado en el período de la menopausia y por lo tanto existía una incapacidad más, ¿sí?, un obstáculo fisiológico para procrear o para concebir. Entonces, al parecer, hermanos, y a pesar de todas estas contrariedades, Abraham hizo caso omiso de todas ellas. Y estando plenamente persuadido de que si Dios lo había prometido, o que si Dios le había prometido un hijo, el hijo con seguridad vendría. Abraham, hermano, persistió, siguió creyendo. Hermanos, forzosamente tenía que esperar. Abraham se dio cuenta que los otros métodos, como tener un hijo con la criada, lo habían metido en problemas inmediatamente, hermano. Toda capacidad humana para tratar de llegar y alcanzar una promesa, hermanos, nos va a traer dificultades. Tenemos que seguir el camino correcto de la fe para que alcancemos las promesas de Dios. Abraham albergó una santa confianza, dejó el asunto del tiempo en las manos del gobernante soberano. Eso fue lo que hizo Abraham. Y Pablo nos dice que la fe de Abraham triunfó en todos sus conflictos al final, porque precisamente la fe se hace necesaria en medio de lo que se considera imposible de alcanzar.
Si no hubiera sido porque Saraí era una anciana de 90 años, mire usted, si no hubiera sido por esos impedimentos, Saraí 90 años, estéril y menopáusica, Abraham de 100 años, yo creo que alcanzar la promesa, hermanos, o la fe para alcanzar la promesa, no hubiera merecido ningún crédito. Es más, Pablo no hubiera hablado de Abraham. Pero por todos los problemas, impedimentos humanos que hay para alcanzar una promesa divina, hermanos, es por eso que la fe ahí es exaltada, es reconocida. La fe correcta. Entre más difícil, hermano, entre más imposible pareciera ser el cumplimiento de la promesa, más maravillosa es la fe. Así fue con Abraham. Había cientos de obstáculos a lo mejor además de estos, pero Abraham se mantuvo creyendo, hermano, en quien lo había prometido. Y si me permite decirlo, hermano, en el caso de Abraham, en esta doble o triple incapacidad también se interponía en el camino de la promesa, hermano, una incapacidad insuperable. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente era una incapacidad o un problema, un obstáculo, eran tres, como acabo de mencionar, claros en la Escritura. Y con todo, hermano, si una imposibilidad pudiera haber bastado para hacer titubear a cualquier persona, esas tres incapacidades o imposibilidades, pues, hermano, eran peores. Sin embargo, para hacer vacilar cualquier fe. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no desistimos con el primer obstáculo? Le decimos, no, hombre, pues yo le prediqué bien bonito, ¿verdad? Le presenté todo el evangelio a una persona y nos dicen, como dijo aquel, ¿verdad? En otra ocasión, ¿verdad? Te escucharé. Pues qué pues. Sí, hermano, así es. Si queremos alcanzar las almas, muchas veces, hermano, vamos a tener que recorrer un camino. Y el camino es la confianza, porque la fe es confianza en el que lo ordena, en el que lo manda, ¿verdad? Abraham no consideró pues los impedimentos naturales. Abraham no permitió que esos problemas ocuparan algún espacio en los cálculos de Dios, ya que parecían ser menos que nada en la presencia de la verdad y del poder del Dios Todopoderoso. Dios dijo Abraham, y lo ha de hacer, lo ha de cumplir. Hermanos, cuando logramos creer por medio de la fe en una promesa del Dios Altísimo, este fue un avance de la semana, esa misma promesa de Dios ha de contrarrestar 10,000 argumentos adversos, porque la fe, la confianza en Dios se ríe de las imposibilidades. La fe de Abraham era esa noble confianza que aseguramos en el corazón diciendo, se cumplirá porque Dios lo dijo. Hermano, que de nuestros labios nunca salga, hermano, esa expresión de que no, se me hace que no tiene perdón de Dios. Le hemos presentado, le han pasado cosas, le hemos presentado el evangelio de todas formas, le ha ido mal en lo que hace, ha estado a punto de morir, entonces yo creo que ya no se convirtió. Hermanos, ese no es asunto nuestro. La fe, hermano, requiere que nosotros sigamos sembrando la semilla y confiando en el que nos ordenó entrar a los campos de labor. Para allá vamos, hermano. Abraham glorificó a Dios a través de esa confianza incondicional. Y Dios es glorificado grandemente cuando sus hijos confían en Él. Es entonces cuando damos testimonio de nuestra fidelidad. Hermanos, es muy fácil dar testimonio, hermano, cuando todo nos sale a pedir de boca. Es muy fácil ser fieles ahí. Pero cuando Dios dice, espérate, ahí estate un ratito. Y usted dice, ¿cuánto, Señor? Un día, unas horas. Y luego que Dios nos dice, 25 años, espérate. ¿Qué le parecería, hermano? Que Dios probara así nuestra fe. Que Dios probara así nuestra fe. Hermanos, yo creo que
cuando se trata de alcanzar la promesa de Dios, de que Dios empiece a salvar almas, hermano, yo creo que Dios es el más interesado, pero también, hermano, en salvar a las almas, pero también es el más interesado en que usted y yo aprendamos que no depende de nosotros. Ahí le va, vamos a avanzar. De la misma manera, hermano, las obras de la creación de Dios dan testimonio de su poder y de su sabiduría. Así nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fidelidad a Dios, aprendiendo acerca de la fe. Abraham fue un noble ejemplo del poder, de la veracidad de Dios, o más bien que la veracidad de Dios ejerce sobre la mente humana. Cuando a pesar de todos los descorazonamientos, a pesar de todas las imposibilidades, aún con todo eso, creyó en Dios o creyó a Dios. Su corazón decía del Dios viviente: Él no puede mentir. Graves estas frases, hermano, porque es cierto, aunque no están escritas en la palabra, las podemos deducir. Abraham no se debilitó en la fe, hermano. Abraham no se debilitó viendo que pasaban los años y su cuerpo se hacía más viejo. Como dicen ahí en la sierra, se churía. ¿Sí sabe lo que quiere decir churirse? Churirse quiere decir arrugarse, eso quiere decir churirse. Mis hijas de repente agarraron la costumbre de decir allá en la sierra, oye hijita, haz esto, aquello, no, que no sé qué, se peleaban ahí entre ellas y lo decían, bueno, chúrete pues, sí, chúrete, decían. Y todavía usan esa palabra, ¿verdad? Viene de allá, mira, hasta Leonides ya se está riendo, ¿verdad? Que sí esa palabra se usa mucho allá. Está todo churido, agarran un durazno, así ya muy maduro, y dicen, comas este durazno, está poco churido, pero está bueno, ándele pues. Abraham, hermano, su fe no se desvaneció, su fe no menguó, viendo que su cuerpo, hermano, se arrugaba, se desgastaba cada vez más, humanamente se hacía cada vez más incapaz de alcanzar la promesa. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Vamos a salir a predicar, hermano, y Dios no quiere que salgamos diciendo, no hombre, ahí va la congregación del taller del maestro, ¿sí? Y luego yo no quiero que ustedes salgan diciendo, no hombre, el pastor es muy buen predicador. Hermano, predicar a un público como la iglesia y predicar a los inconversos son dos cosas distintas. Y si no, ahí lo quiero ver, porque no solamente yo voy a predicar, ahí vamos a aventar a algunos de ustedes. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que nuestra capacidad tiene que venir absolutamente de Dios, y que todos estos conceptos, hermano, de que las podemos todas, tienen que morirse con nosotros. Por eso le dije al principio que considérelo un curso para la evangelización. Miren, el corazón de Abraham, hermano, decía del Dios viviente: Él no puede mentir, Él va a cumplir su promesa. Y al tiempo que glorificaba Abraham a Dios, Abraham cosechó para sí un consuelo presente, y al final tuvo la dicha de recibir la promesa. Hermanos, después de 25 años, su risa de gozo, que fue inicial, fue recordada y conmemorada, hermano, en su hijo Isaac, ese hijo de la promesa, cuyo nombre quiere decir risa. ¿Sí sabía usted que Isaac significa risa? O quiere decir también el que hará reír. Imagínese el gozo y las risas y la bendición que es el cumplimiento de la promesa trajo a la tienda, a la casa de esos ancianos padres. Imagínese. Yo creo, hermano, que la risa abundaba en esa tienda de Abraham y de Sara. Abundaba, hermano, como nunca lo hubo, pero tuvieron que esperar 25 años. Entonces, pues, hermanos, permítame avanzar hacia el objetivo del sermón. Pues este es el punto al que quiero llevarlos. Mire, que si Dios tiene la intención de hacernos a ustedes, o a mí, o a cualquiera de nosotros, o a todos nosotros juntos, ostentadores distintivos de la gracia de la fe, hemos de esperar que tendremos que pasar a través de pruebas muy parecidas, hermanos, a las que pasó Abraham. Usted dice, hermano, tenemos que esperar 25 años para que las almas se conviertan. No, hermano, no creo. Pero, hermanos, tienen que morir con nosotros todas, hermano, nuestras
nuestras creencias de que nosotros somos muy capaces para ganar almas. Olvidémonos de eso, hermano. Mire, con respecto al objeto sobre el cual es ejercitada nuestra fe, es sumamente probable que seremos conducidos, o yo creo que Dios quiere conducirnos a sentir nuestra propia debilidad e incluso muerte de toda capacidad personal. Tenemos que, hermanos, salir allá afuera y decir: Señor, si tú no lo haces, por más que hablemos y expongamos con retórica, con palabras escogidas, por más que hagamos, si tú no lo haces, no va a suceder. Debemos sentir, hermano, nuestra propia debilidad al predicar e incluso la muerte de toda capacidad personal. Y créamelo, hermano, seremos muy abatidos a veces, incluso hasta el punto de desesperar de nosotros mismos. Es muy probable que surjan dificultades ante nosotros que lleguen a ser suficientes para agobiarnos, para querernos hacer desistir y que digamos: no, hermano, pues ya ve, hemos predicado y no. Así le pasó a Pedro, hermano. Pedro echó la red toda la noche. ¿Y qué hizo? Ni un charal. Nada, pescó. Pero cuando Dios dice y cuando Dios está en medio, hermano, cuando ponemos la confianza, ¿qué fue lo que Pedro le dijo a Jesús? A ver, echa la red a la derecha. Y Pedro le dijo: Señor, yo mero soy pescador, toda la noche he pescado. Pedro había esperado toda la noche, no había pescado nada, pero el Señor le dijo: echa la red a la derecha. Dijo: bueno, en tu nombre. Y ahí está la diferencia, hermano, de confiar en las capacidades, hermano, humanas, en la experiencia personal y hacer caso a Dios. Bueno, le dijo Pedro: en tu nombre. Aventó la red. Tuvieron que venir otros a ayudarle porque la red y la barcaza se rompían. Queremos ver, hermano, una gran cosecha. No dependamos, hermano, de lo que nosotros sabemos hacer. No es más, no sabemos hacer nada al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que salió a predicar a las calles, hermano? Hace un chorro, hace mucho tiempo. Lo digo yo personalmente, hermano. Entonces, empecemos a meditar esto. Yo sé que esto pone nerviosos a muchos creyentes y dicen: híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a decir? Hermano, haga caso a Dios nada más y salgamos confiando en que Él hará. Nos vamos a sentir desesperados muchas veces, nos vamos a sentir decepcionados muchas veces. Vamos a tener, hermano, escuche bien, no solamente una cadena de imposibilidades montañosas, sino que una y otra vez, hermano, se verán problemas alzándose detrás del primero y luego otro, que nos van a presionar más allá de toda medida y nos van a conducir a una completa desesperación. Escuche, respecto a este asunto de depender de nosotros, si no aprendemos la lección, hermano, ahí Dios nos va a tener hasta que aprendamos, hermano, que Dios es el que salva, usándonos a nosotros. Ahorita vamos a ver ese aspecto, sí, pero Dios es el que salva al final de cuentas. En una situación o en una crisis así, Dios, el Espíritu Santo, obrará con poder y con fuerza, hermanos, entre nosotros. Hará que creamos que la promesa divina será cumplida. No albergaremos ninguna duda en cuanto a la promesa. Recordaremos que le corresponde a Dios y no a nosotros encontrar los métodos para cumplirla. Pondremos el peso del cumplimiento de la promesa en hermano, quien descansa naturalmente. Proseguiremos con un gozo firme, santo y confiado, esperando la obtención del objeto de nuestra fe y suplicando pacientemente hasta alcanzarlo. El Señor, hermano, le puedo asegurar, nos honrará y nos consolará si hacemos esto, y al final nos concederá el deseo de nuestros corazones, pues nadie que confíe en Él será afrentado jamás, hermano, jamás. Esto aplica para cualquier promesa, hermano, hecha por Dios, pero sobre todo cuando se trata, hermano, de las almas perdidas.
porque yo sé, hermano, que usted puede conjeturarme y decir, hermano, esta palabra, mire, este versículo dice que es promesa de Dios, hacerme rico. Hay gente que así lo hace, hermano, y si usted saca de contexto ciertos versículos, usted dice, pues sí, parece, ¿verdad?, que Dios dice que nos va a enriquecer. Hay gente que dice, Dios le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que no hay alguno, ¿verdad?, que haya dejado casa, padre, madres, hijos, hermanos, hermanas, en este mundo, y que Dios no le haya dado el doble, ¿verdad? Más, 100 veces más. Y hay gente que dice, a ver, pues ahí está, es una promesa. Hermano, ojalá y les alcance el tiempo a ellos antes de que Cristo venga o antes de que mueran para alcanzar esa promesa, si es una promesa así como ellos la plantean. Pero hermano, hablar de las almas perdidas es el deseo de Dios, que todos los hombres vengan al conocimiento de Él y sean salvos. Hermano, ¿sí o no? Sí, pues es lo que Dios dice. Bueno, y por esto entonces vamos a aferrarnos firmemente esta mañana a este principio general, hermanos, es decir, que Dios nos va a vaciar completamente del yo antes de que cumpla algo grande por medio de nosotros. Él va a quitar, hermano, todo pretexto para adjudicar la gloria para nosotros mismos, pero en tales momentos de humillación, de espera, escuche, será nuestro privilegio ejercitar una fe cabal, completa, porque el cumplimiento de la promesa, hermano, no estará en riesgo, sino que la podemos ver más bien como algo que se está acercando. A lo mejor no vamos a obtener, hermano, resultados las primeras veces, hermano, pero si llegamos al punto de estar correctamente ubicados, hermano, despojándonos de todas nuestras capacidades y confiando solamente en Dios, veremos grandes cosas. Acuérdese de esto, hermano, que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, mientras nos empeñamos en aplicar este principio general a los distintos casos. Estaremos viendo, usted dice, hermano, esa fue la introducción. Sí, no tengo prisa, porque, hermano, estaremos viendo primero cómo se aplica esto al obrero individual, a cada uno de nosotros, hermano, como hijos de Dios, como cristianos que fuimos llamados a predicar el evangelio en lo individual, en lo particular. En segundo lugar, que no será esta semana, hermano, hasta la que entra, si Dios lo permite, tomaremos, hermano, en conexión este mismo principio o estos mismos principios como iglesia asociada para el servicio cristiano, como cuerpo, como organismo. Y en tercer lugar, lo aplicaremos también brevemente al caso de un intercesor que ora, que lucha con Dios en oración, porque sabemos, hermano, que hay personas que no pueden salir a predicar, que alguna enfermedad, algún problema, algo, hermano, de fuerza mayor no les impide salir y hacer evangelismo, hermano, en la calle o personal. Pero, hermano, vamos a tener que aprender también que los que oramos para que Dios salve las almas, lo hagamos, hermano, correcta y eficazmente. Y por último, en cuarto lugar, mostraremos el efecto en el caso de un buscador de Dios, mostrando que él tendrá que sentir también su propia muerte natural y su completa indefensión. Y entonces la fe encontrará toda la gracia necesaria atesorada en el Dios dador de toda promesa. Tenemos 15 minutos y vamos a avanzar, hermano, en esta primera parte. El mensaje es, en primer lugar, para nosotros como obreros particulares, ¿sí?, en lo individual. Así que tome, hermano, para sí cada quien lo que tenga que tomar. En primer lugar, debo decir que confío en que me estoy dirigiendo a hermanos y hermanas que confío que se han consagrado enteramente a Dios y que algunos de ustedes han servido ya en otro tiempo o están sirviendo ahora y trabajando arduamente en algún ministerio por la causa de Cristo el Salvador, o que algunos de ustedes, otros, están orando para servir en algo al Señor. Ahora, es probable, hermanos, o muy probable en verdad, que estemos más conscientes que nunca que
nuestra propia debilidad o de nuestra propia debilidad espiritual. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos creemos lo suficientemente capaces para hacer lo que estamos haciendo? Mire, ahorita hablábamos de los que oran. Todos debemos orar, pero hermano, ¿cómo nos cuesta orar? ¿Sí o no? Orar, hermano, pareciera esa oración o esa palabra tan breve, tan corta. Hermano, ¿cómo cuesta? Y no me refiero, hermano, a orar por los alimentos. Y aún orar por los alimentos cuesta, porque podemos, hermano, a veces juzgamos a los que rezan, porque un rezo es diferente a una oración en que es algo aprendido. Pues a veces los cristianos rezamos antes de cada alimento y hacemos hasta bromas, lo que te digo hoy te digo ayer, ¿verdad? Y lo que te dije ayer te digo hoy, perdón, y vámonos, ¿verdad? Amén y al sartén. No, hermano, orar implica un caminito correcto, implica conectar con Dios y implica no solamente, hermano, una palabra unidireccional, es decir, que nomás de aquí para allá. Indica, hermano, que yo hablo y Dios me oye y a veces me responde, o Dios se agrada de mi oración, o a veces no la oye porque, hermano, no estamos orando. Ahora, si hablamos de una oración intercesora, hermano, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? No porque, hermano, el Señor haya puesto tropiezo en esto, sino porque tenemos que entender que orar a Dios no es dirigirnos unos a otros. Yo me dirijo a usted, usted me responde, pero hermano, hablar con Dios, aunque la Escritura dice que tenemos acceso al trono de la gracia de Dios para alcanzar, hermano, eso es leerlo. Pero alcanzarlo implican muchas cosas más. Implica, hermano, enseñanza para nosotros. Implica, hermano, un profundo respeto, una profunda reverencia y un esfuerzo santo para llegar, hermano, a ser conducidos hasta por el Espíritu. Que el Espíritu nos tome y oremos correctamente por lo que debemos orar. Eso no se logra tan fácilmente como se dice. Entonces, hermanos, tenemos que sentir nuestra propia debilidad espiritual, porque si vemos que el propósito de Dios es el de salvar y bendecir a las almas, tenemos que darnos cuenta ya que no hay forma de cómo puedan ser bendecidas por nuestros medios. No, hermano, las almas no pueden ser tocadas por ningún hombre, ¿sí? Por medios humanos no. Si los pecadores han de ser convertidos, hemos de sentir que somos los instrumentos más ineptos, más indignos en el mundo entero a ser usados por Dios. Es lo primerito que tenemos que reconocer, hermanos. Si Él se agrada en aceptar los esfuerzos de tal o cual predicador, evangelista o pastor o de un celoso cristiano, hermano, y hay frutos en él, nosotros debemos agradecer a Dios. Pero si Él nos bendice a usted y a mí, hermano, para que un alma sea ganada, hermano, para el Señor, eso sería algo sumamente sorprendente. Por eso, hermano, hay pasajes bíblicos en Apocalipsis donde se da a entender de que cada alma que nosotros ganamos es como si ganáramos una gema en nuestra corona, una piedra en nuestra corona. No por nosotros, ¿verdad? Pero hermano, eso sería algo sumamente sorprendente. Un humilde sentido de nuestra propia ineptitud, hermanos, debiera ser común y necesario al principio de una verdadera labor cristiana. Es lo primero que tenemos que entender, hermanos. Debiera conservarse también en todo tiempo, ¿verdad? Mientras se trate de nosotros en los campos del Señor. Siempre, hermanos. Qué triste. Y usted y yo conocemos gente que Dios, hermano, empieza a manifestarse en ellos de una manera sencilla al principio de un ministerio. Y pasan los años, hermano, y el ministerio agarra experiencia, el hombre agarra experiencia, pero pierde, hermano, ese sentido, hermano, de incapacidad, de humildad. Y entonces empieza a creer que Él es capaz y que Él es la mano que salva, ¿sí? El espíritu que convence de pecado, hermano, y de repente vemos a esos hombres que iban por buen camino, con resultados maravillosos, desviarse
y andar, hermano, por allá plantando semillas, hermano, híbridas, semillas, hermano, impropias de cizaña y de cuestiones, hermano, que no aprovechan a la iglesia del Señor. Es necesario este principio de humildad, de ineptitud de nosotros cuando se trata de trabajar en los campos del Señor. Esta ineptitud, esta incapacidad debe surgir de las inesperadas y novedosas dificultades que nos rodean, hermanos. No estamos acostumbrados bajo este concepto a la labor cristiana. Esa es la realidad. A mí me dicen, hermano, lo invito a predicar a tal parte, y yo pudiera decir, órale, luego, ¿dónde? ¿Dónde? Hay que garrotear, decíamos el viernes, ¿se acuerda? Garroteamos duro y macizo. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata, hermanos, por cierto, paréntesis, tengo una boda el próximo sábado, hermano. Voy a predicar en una boda, por favor, oren por mí. Aparte de que no predico en bodas, hermano, cada fin de semana. Hermanos, yo quisiera que Dios me dé la palabra correcta para esos jóvenes. ¿Sí o no, hermano? O es ir a presentar, hermano, un despliegue de capacidad retórica. Dios nos libre de esas cosas. Yo veo almas, Dios ve almas, hermano. Y las almas no solamente de los casaderos, sino de todos los oyentes, familiares e invitados. Tienen que oír el mensaje de Dios. Dios nos ayude con respecto a la boda, ¿verdad?, de dos personas. Hermanos, nadie es capaz de estas cosas. Es más, yo quise evitar, hermano, a toda costa esto. Y decían, no, sí, que si quieren invitar, porque había posibilidad de que invitaran a otro pastor. Y yo dije, que lo inviten, ¿verdad? Yo, Safis. Pero hermano, Dios dijo, no, ¿verdad? Sí, vas para allá. Bueno, pues vamos para allá con la ayuda de Dios, hermano. Dios nos dé su gracia, Dios nos bendiga, Dios use, hermano, su palabra sobre todo, y que su espíritu se mueva en eso, hermanos. Pero la realidad de las cosas es que muchas veces no estamos acostumbrados a trabajar así. Ya sea, hermano, que tengamos que hablar en público, o que tratemos de convencer a pecadores individualmente, no nos sentiremos cómodos en el trabajo, sino que debe hasta cierto grado constreñirnos, oprimir nuestro corazón un sentido de debilidad, hermanos, de incapacidad. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? La verdad es que nosotros no hemos andado mucho, hermanos, en esta ruta. Cuando oren por un servidor, oren, hermano, siempre, no ahora solamente, siempre. Oren, hermano, para que Dios, hermano, me haga un hombre humilde, un hombre dependiente de Dios, un hombre que no confíe en sus propias capacidades. ¿Por qué, hermano? Gracias a Dios yo no tengo escuela, hermano, ni preparatoria, secundaria a duras penas. Entonces, hermano, si hubiera alguna capacidad en mí, hermano, piénselo así, viene de Dios. Cuando usted oiga un buen sermón que llegue a su corazón, no me dé las gracias a mí, aprovecho para eso, hermano. No me dé las gracias a mí, alabe a Dios, agradézcale a Dios. Usted ve, hermano, gracia derramada en los ministros de alabanza, alabe a Dios, hermano. Porque de verdad necesitamos transitar por esa ruta. ¿Por qué, hermano? Porque a veces creemos dominar el arte, hermano, del ministerio, como se llame. No, hermano. Platicaba con los hermanos americanos que fueron a la misión Tarahumara ahora que fuimos para allá. Y el hermano me decía, hermano, yo todavía no me decido, ¿verdad? Estamos orando, pero nuestra intención es colaborar en las misiones transculturales. Le dije, ¿y qué estás haciendo ahora? Dijo, estoy participando pegado a un pastor. Me dice, no soy el pastor titular, le estoy ayudando a un pastor. Le dije, ¿y participas en la predicación? Le dije, me dice, sí. Le dije, ¿cómo te sientes? Y bien bonito, inmediatamente me dijo, hermano, tiemblo todas las veces que me invitan a predicar. Gracias a Dios, hermano, por esto. Hermano, pareciera que, hermano, entre más predico, más tiempo, si no, pregúnteselo a mi esposa, más tiempo tengo que pasar. Todavía ayer en la noche, ahorita, hermano,
ahorita a las 9 de la mañana fui a imprimir esto, porque a las 8 de la noche ayer terminé de corregir y de aumentar este sermón, y cuando me vine a la papelería, hermano, ya estaba cerrada. Y dije, híjole. Y pareciera, hermano, el miércoles se suponía que yo ya tenía listo este sermón, pero cada vez que lo repaso, dice el Señor, a ver, quita esto, pon esto. Hermano, no es cosa fácil, no es asunto de experiencia humana. Hablar a las almas, transmitir un mensaje, predicar el evangelio a los perdidos, no es pericia humana, aunque algunos tengamos experiencia. Pero hermano, esa experiencia humana no toca las vidas a veces, no toca los corazones. Y Dios, hermano, si no entendemos nosotros que somos incapaces de llegar al corazón. Hermanos, si somos nuevos, hermano, en esto, como creo que debemos serlo, hablando de este principio, muy frecuentemente Satanás vendrá y susurrará y nos va a decir, ¿por qué pretendes servir a Dios si eres una pobre criatura? Regresa a dormir a tu banca, reinicia de nuevo tu placentero sueño ahí en la iglesia y deja que otras personas mejores desempeñen este servicio. No, hermanos, no. Desechemos estas ideas, pero hermanos, si estamos confiando en nuestras capacidades, vamos a oír esa voz que nos decepciona, hermano, y esto es parte del trato de Dios. Hermanos, si somos tentados de esta manera, que la palabra de hoy nos sirva de consuelo para cualquier gran bendición. Es necesario que sintamos nuestra debilidad y nuestra incompetencia. Es necesario que veamos la palabra muerte escrita sobre toda capacidad humana y carnal, porque esta es una parte de nuestra preparación, hermanos, para ser de gran utilidad. Hemos de ser conducidos a sentir pronto en la obra que toda la gloria debe ser de Dios, que nuestra excelencia imaginaria, porque a veces somos, hermano, mire, le voy a decir, hermano, un método para creer y para no creer en un verdadero ministro o en un verdadero obrero. Si ante nosotros se nos presenta un obrero, un cristiano, y ese cristiano, hermano, lo acabamos de conocer, y ese cristiano empieza a decir, hermanos, mire, yo he ido allá, he hecho esto, he hecho aquello, y se empieza a desenvolver, se quita el moño como si fuera un regalo, y luego se empieza a quitar el papel, y se empieza a exhibir delante de nosotros. Dude de ese obrero, hermano. Pero si ese obrero permanece callado y después de dos o tres vistas y encuentros personales, ¿y qué digo vistas y encuentros personales? Días o semanas o años de conocerlo, de repente, hermano, vemos que ese hombre tiene capacidades verdaderas para servir a Dios y que ha hecho esto y aquello sin decir nada. Hermano, crea en ese obrero. Usted diga, este obrero es aprobado. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? ¿Cuántas veces, hermano, hoy vienen a nuestras vidas hermanos en la fe? No dudo que lo sean, que no lo sean, perdón, y que, hermano, llegan con bombo y platillo, hermano, representándose a sí mismo, diciendo, yo puedo, yo soy el indicado, yo soy el que soy capaz de hacer todas estas cosas. No, hermano, te estás descalificando a ti mismo, te descalificas a ti mismo. Así que, hermanos, aún Pablo, mire, nos da a entender que tenemos que desbaratar esa excelencia imaginaria. Tiene que desaparecer. No somos excelentes, hermano. Nosotros mismos debemos volvernos tan débiles en nuestra propia estima como si fuéramos niños pequeños. ¿Me entiende lo que le digo? Debemos volvernos como niños cuando le creemos a Dios en sus promesas. Un niño, ¿qué puede hacer? Usted le dice al niño, hijo, te voy a comprar zapatos nuevos, te lo prometo. ¿Y qué hace el niño? Me voy a poner a trabajar, papá, para que me compre los zapatos. No, es promesa del papá. El niño no puede trabajar, es más, está prohibido que el niño trabaje, es contra la ley. El niño espera en su padre con una fe ciega, con una fe completamente entregada al Señor, ¿sí? Entonces,
debemos volvernos como niños, porque mire, aún Pablo, escuchen lo que le voy a decir, Pablo con ese llamado certero de parte de Dios y el conocimiento y preparación, hermano, veíamos en la célula de 12 o 14 años, decíamos en la célula, estudiábamos, Pablo, hermano, no lo tumbó Dios del caballo y luego se fue a Corintio y luego se fue a Galacia. No. Leamos el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta, decíamos, hermano Pablo, la escritura lo dice, pasó cerca de 12 a 14 años preparándose para llegar a ser quien fue. Lo veíamos en la célula. Ahora nosotros, hermano, imagínense. Bueno, Pablo, con ese llamado certero de parte de Dios, esa voz audible, segura, que Dios habló a su vida, y luego el conocimiento y preparación en esos años que tuvo para dar a conocer las verdades de Dios, al predicar, mire cómo hablaba. Escuche, hermano, por favor, porque aquí se muestra el éxito de toda labor cristiana. Segunda de Corintios, se volvió a desconectar, hermano. Ok, no se preocupen. Si tienen Biblia, busquen su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Estas palabras, como Pablo las menciona, ya vamos a terminar, no se preocupen mucho. Porque el tiempo es cruel y se va de las manos. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿sí lo tienen? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Hay triunfo, hermano, con servir a Dios? Sí hay triunfo, hermano, sí, en Cristo Jesús. Y luego dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios usa a los hombres, hermano, para mostrar, hermano, el conocimiento de Dios. Sí, Dios usa a los hombres, sí. Dice, por medio de nosotros, dice Pablo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo no niega, escuche, Pablo no niega ni contradice la participación humana en el plan redentor, sino que dice, sigue diciendo, segunda de Corintios 2:14, hermano. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y luego el versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, hermano, Pablo no niega la participación entre los que se salvan y entre los que se pierden del hombre, la participación humana. En estas palabras el apóstol asegura que el servicio cristiano, número uno, es agradable a Dios, ¿sí o no? Somos grato olor de Cristo cuando predicamos, ¿sí? Estaba oyendo por ahí a un predicador de estos famosos que decía que Dios no necesita que le sirvamos. Yo dije, ¿cómo? Sí, dice, Dios no está buscando colaboradores. Ah, caray, hermano, tan errados hemos estado todo este tiempo, porque invitamos a servir, ¿verdad?, a Dios de alguna forma, en algún lugar. Y este predicador decía que Dios no está buscando colaboradores, que Dios no necesita que le sirvamos, anulando incluso la gran comisión, el gran encargo. Y llegó a decir que esas cosas eran para los apóstoles y para... Qué raro, ¿ah? Y por eso, hermanos, por ahí vieron uno de los avances que dice que cuando la exégesis, ¿qué es la exégesis? Es el arte de interpretar o hiperinterpretación, ¿verdad? Crítica y exhaustiva de un texto. Cuando esa exégesis y los muchos títulos y la mucha experiencia se vuelven tan críticos, hermanos, que nos apartan de las sencillas verdades del evangelio, lo mejor es que dejemos a un lado la exégesis, la experiencia y los títulos y creamos más como niños. ¿Entiende? A veces yo quisiera ser teólogo, a veces yo quisiera ser un exégeta,
para, hermanos, presentarles mejor. Pero si esas cosas, hermano, me van a hacer, hermano, dudar de cierta escritura con la que yo he lidiado mucho tiempo, hermano, mucho tiempo la iglesia antigua, no voy a hablar de la iglesia primitiva, voy a hablar de la iglesia hace 35 años, cuando nos mencionaban el pasaje de el carcelero de Filipos y las palabras que salieron del carcelero de Filipos, usted no me dejará mentir, que dice, que le dijo a Pablo, ¿qué haremos, verdad? Para ser salvos, ¿qué hago para ser salvos? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y toda tu casa. Y llegó la exégesis y la crítica interpretación y dijeron, están aplicando muy mal ese concepto. Pero hermano, cuando yo creí verdaderamente que Dios podía a través de una luz en mi hogar salvar a los demás miembros de mi familia, hermano, eso no podemos negarlo. Cuando yo le creí a Dios con todo el corazón que Dios, hermano, podía usarme como una luz para alumbrar a los miembros de mi casa y de mi familia, y Dios los alcanzó. Hermano, ¿quién puede negar eso? Pero cuando llega, hermano, la interpretación crítica, nos dice, esa promesa no es una promesa. Dejen de creer y de reclamar eso. Entonces la gente dijo, bueno, pues entonces no. Y tal vez, hermano, empezamos a ver en nuestras casas que no alumbramos ya. Y la luz, hermano, se apagó porque dejamos de creer en verdades simples y sencillas. ¿Me entiende a lo que me refiero? Hermano, si tenemos ese tipo de estorbos, deséchelos. Creamos a Dios como un niño. Versículo 16, segunda de los Corintios. A estos, dice Pablo, ciertamente a los perdidos, olor de muerte para muerte. Y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y luego añade Pablo. Número uno, Pablo está reconociendo, hermano, que cuando nosotros predicamos y se salvan, desprendemos olor de vida para vida. Cuando no se salvan, pues hay un olor, hermano, no de nosotros, sino de los que se pierden y no quieren oír, olor de muerte para muerte. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Pregunta. Y aquí Pablo termina reconociendo que aunque somos instrumentos de Dios, cosa que no niega, somos instrumentos de Dios, dice Pablo, no nos alcanza nuestra humanidad, sino que somos incompetentes. Y creo que este sentido de debilidad, hermanos, otra vez es lo primero que ha de desarrollarse en el obrero cristiano. Lo primerito, hermano, músicos, predicadores, maestros de escuela dominical, maestros de niños, todos servidor de Dios, poseedores de talentos, de ministerios, de llamados, tendremos que someternos a este mismo principio si es que queremos, hermano, tener resultados y alcanzar las promesas de Dios, hermano. Voy a parar aquí, no llegué ni a la mitad, hermano. Ay, disculpe, pero tómelo como un curso, otra vez, como un curso de capacitación, por favor. Esto es importante, hermano, porque cualquier cosa que hagamos, hermano, para el Señor o en el Señor, tiene que llevar este principio, este condimento. A veces vemos, ¿verdad?, actitudes así como de soberbia. A veces es esto, hermano, no hemos entendido, no hemos aprendido que todo cristiano tiene que caminar por aquí. ¿Qué leyó, hermano, de este peregrino? Los que ya leyeron este libro, no es un cuento, ¿Qué aprendemos? Vieron a peregrino, hermano, diciendo, no hombre, ya Dios me salvó, vámonos, hasta el cielo me la aviento en 2, 3 patadas. No, hermano, ¿qué pasó? ¿Cuántas cosas tuvo que aprender peregrino? ¿Cuántas cosas, hermano? Juan Bunyan tuvo que, hermano, recibió la revelación de Dios, así con imágenes gráficas para que no se nos olvide que hay mucho que aprender, hermano, en el camino cristiano. Entre más años pasan, hermano, más debe ser nuestro sentido de humildad y de incompetencia, y parece que hoy es al revés. ¿Qué cree, hermano? Ayer estábamos viendo a ver qué nos poníamos para la boda y saqué el traje o algunos trajes. Algunos dejaron de quedarme hace ya algunos kilos.
pero otros pues sí, ¿verdad? Me quedaron y luego ya me vi en el espejo y dije, debería empezar a ir a la iglesia con traje. Y luego me acordé de lo que había escrito y dije, no, ¿para qué? ¿Verdad? Eso no hace el sermón, Dios nos libre. Sí, hermano, en alguna ocasión especial pues lo requerirá, ¿verdad? O lo requeriré. Pero hermanos, ¿qué más da que traiga traje o no traiga traje? Dijo un niñito que un día estaba, les he contado la anécdota real, verás. El niñito que estaba a mero delante de la banca oyendo al predicador predicar, al final de la predicación se acercó el niño y le dijo, hermano, y el predicador no lo volteaba a ver, y hermano, y hasta que el predicador dijo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué? Como diciendo, como aquellos discípulos, hazlo para allá, hombre. Hermano, yo cuando sea grande quiero ser con usted, como usted, le dijo. Ah, sí, le dijo, qué bueno, mijo. Y le dijo, sí, nomás sin el trapito ese, dijo, que trae en el pescuezo, le dijo. Sí, hermano, no importa, hermano, no importa el traje, no importa la experiencia, no importa el título, hermano, lo importante es que le demos el lugar y la gloria a Dios en todo lo que hacemos y digamos. Dios nos ayude, hermano. ¿Sabía usted que hay congregaciones, denominaciones, que está prohibido venir así como vengo yo hoy a predicar, en mangas de camisa? Está prohibido, hermano. Y sin corbata, pues más, ya se imaginará. Hermano, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Dios no pide corbatas, Dios no pide trajes, Dios no pide títulos, es más, no pide años de experiencia. Dios está pidiendo, hermano, de nosotros que entendamos que Él es Señor, que Él es Salvador, que Él, hermano, es el que requiere de la gloria y la honra y la alabanza y la adoración y el mérito. Hermanos, nosotros tenemos participación, sí, hermano, pero tenemos que entender, haz algo en esto y seguiremos viéndolo. Póngase de pie, hermano, por favor. Póngase de pie, vamos a orar. Si aprendimos algo, hermano, seguiremos aprendiendo de este punto. Todavía no salimos porque, hermano, hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir. ¿Quiere orar? Ore. ¿Quiere orar? Ore, hermano. A veces quisiera no orar yo públicamente al final del sermón para dejarlo que usted ore conforme a lo que recibió y entendió, y en algunos momentos lo tendré que hacer. Hermano, ore a Dios. Dígale, Señor, ¿es cierto? ¿No es cierto? No sé qué haya entendido, pero hable con Dios al respecto de esto, hermano, porque estamos prontos con la ayuda de Dios a salir, hermano, a obedecer a Dios. Y queremos alcanzar la promesa de Dios en esto. Hable con el Señor, por favor. Dios mío, venimos ante ti otra vez, Señor. Escucha, Señor, pero más que escuches, Señor, nuestra voz, mira nuestra condición. Tú conoces nuestra vida, tú conoces lo que hay en nuestro corazón, conoces nuestras obras pasadas, lo que hemos hecho, Señor, con el título La obra de Dios, servicio de Dios. Tú conoces todo lo que hemos hecho. Y aquí estamos hoy, Señor, enfrentándonos a esta realidad, mirándonos ante el espejo, Señor, de tu palabra, el ejemplo de Pablo, la fe misma, Señor, de Abraham, la cual, Señor, abordaremos también más ampliamente. Sin embargo, Señor, si hemos creído, llegamos a creer, Señor, que solamente, Señor, es predicar, Dios mío, y aventar la semilla, estamos equivocados, Señor, pues hay mucho que hacer, Señor, antes de esparcir la buena semilla. El sembrador, Señor, ha de capacitarse. El sembrador ha de entender que no tiene poder alguno para hacer germinar la semilla, Señor, que avienta, la semilla que siembra. El sembrador ha de entender que no posee las cualidades que la tierra recibe del cielo para germinar la semilla. El sembrador ha de entender que es incapaz de hacer llover de los cielos la lluvia que ha de hacer que la semilla fructifique. El sembrador
ha de entender antes de salir a sembrar que es incapaz, Señor, de entender siquiera, como está escrito, el misterio que sucede en la semilla, porque está escrito, Señor, que la semilla cae en la tierra y no sabemos lo que sucede ahí abajo, Señor, hasta que brota y vemos, Señor, el milagro de la vida. Así somos nosotros, Señor, desconocemos el obrar de tu Espíritu, Señor, en los corazones, y sin embargo hemos sido llamados a esparcir la semilla. Ayúdanos, Señor, a tener estos principios claros en nuestra mente y en nuestro corazón antes de salir a sembrar. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia. Permite que este mensaje llegue a mis hermanos que hoy no estuvieron con nosotros, y que este mensaje llegue a las vidas y corazones de los muchos oyentes, Señor, que reciben el mensaje, Señor, compartido de este video. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que tu iglesia, Señor, entienda, que tu iglesia comprenda, Señor, los principios tuyos, y que así podamos alcanzar las promesas benditas que tú nos has hecho, y principalmente esta, que aunque vayamos llorando, Señor, con lágrimas, Señor, esparciendo la preciosa semilla, podamos al fin regresar con las gavillas en nuestra mano y con una gran cosecha para la gloria de tu nombre. Mi Dios, que así sea en Cristo Jesús. Sí, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén.